Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la primera lección, el primer tema de Contabilidad 1 de la Tecnicatura en Administración Tributaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el primer cuatrimestre del año 2021. Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño ensayo de lo que entendemos por contabilidad y para eso vamos a hacer una pequeña introducción que nos van a ir marcando las características de la contabilidad. Desde siempre, las personas, los seres humanos, tuvimos necesidades que satisfacer, anhelos, deseos, que en principio las personas satisfacían de manera individual. Con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la mejor manera de satisfacer las necesidades era mediante la asociación, para constituir entes que permitieran la concreción, la satisfacción de esas necesidades. El ente podríamos decir que es algo que existe. En contabilidad decimos que los informes contables se refieren a un ente determinado. Ese ente tiene que tener un patrimonio propio que es distinto de los propietarios que lo conforman y que esos propietarios que conforman cada ente son considerados terceros con relación al ente. Es decir, si nosotros constituimos una empresa que tiene un auto de capital, no decimos que ese auto es del dueño. Ese auto es del ente, no es del dueño. El dueño es dueño de la empresa en su conjunto, de una participación en ella. Esos entes, entonces, podemos decir que son personas humanas, que somos nosotros, los seres humanos, o personas no humanas, que son entes, son ficciones, son creaciones que realiza el ser humano con el fin de facilitar la concreción de esa actividad que busca la satisfacción de una necesidad. Desde el punto de vista contable, nos interesa clasificar a los entes y los podemos hacer desde este punto de vista. Podemos decir que existen entes que persiguen un fin de lucro, mientras que hay otros tipos de entes que no persiguen fin de lucro. ¿Qué es perseguir un fin de lucro? Un fin de lucro significa que es un ente que busca obtener una ganancia. De esa manera, los entes que buscan obtener una ganancia se pueden clasificar como entes comerciales, es decir, aquellos que compran, que adquieren mercaderías adquieren mercaderías y que las comercializan en el mismo estado en que las adquirieron. Un ente industrial también puede ser con fin de lucro y es aquel que adquiere materias primas y que luego de un proceso de conversión la transforma en un producto diferente a la materia prima que adquirió y lo comercializa. Una empresa de servicios, como el nombre lo indica, son aquellas empresas que no comercializan bienes, sino que se dedican a prestar servicios a la comunidad. Una entidad con fin de lucro puede ser una entidad financiera, se intermedia en operaciones monetarias. Por otro lado, podemos decir que existen entes sin fines de lucro, pero que son entidades creadas por el hombre con el fin de cubrir o de satisfacer una necesidad social. Por ejemplo, una entidad deportiva, que en principio podemos pensar que no busca cumplir u obtener un lucro por su actividad, lo que no significa que no lo obtuviese. Quizás en el desarrollo de la actividad lo obtenga el lucro, pero no es el objetivo por el cual fue creado, sino, por ejemplo, prestar un servicio deportivo a la comunidad. Lo mismo puede suceder con una entidad religiosa. Fue creada con el fin de satisfacer una necesidad religiosa, no el lucro. Luego de su actividad puede surgir un beneficio, pero no es la finalidad con la que fue concebida. Una entidad cultural, como puede ser una biblioteca, asistencial,
como puede ser un sanatorio de comunidad, ¿no? Una entidad de beneficencia, como puede ser una fundación, y otro tipo de entidades. Las sociedades con fin de lucro los podemos clasificar en sociedades de personas y en sociedades de capital. Esto se va a ver detenidamente en derecho comercial. Someramente podemos dar algunas características muy sencillas de esto, que no es necesario recordarlas, sino simplemente darnos cuenta que si vemos que existen sociedades colectivas en comandita simple, de capital industria, de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas, sociedad en comandita por acciones o de economía mixta, son sociedades con fines de lucro. Nadie va a constituir una sociedad anónima para brindar un servicio a la comunidad o una fundación. Entonces, uno no está preguntándole a la entidad si persigue o no un fin de lucro. Nos damos cuenta cómo, por la forma jurídica que adquiere. Entonces, ¿cuáles son esas formas jurídicas? Bueno, por ejemplo, tenemos las sociedades de personas, que pueden ser sociedades colectivas, donde todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. Su responsabilidad no se limita al capital aportado, sino que responden no solo con el capital que aportaron a esa actividad, sino también con todo su patrimonio personal. Las sociedades en comandita simple son sociedades que tienen dos tipos de socios, comanditario y comanditado. Los socios comanditados son socios con responsabilidad ilimitada. Responden por sus obligaciones con la sociedad, no solo por el capital aportado, sino también con su patrimonio personal. En cambio, los socios comanditarios son socios que responden únicamente hasta el límite de su integración accionaria. Por eso, para ser un director, alguien que administre una sociedad en comandita simple, se requiere tener la calidad de socio comanditado. Las sociedades de capital e industria son sociedades que, como su nombre lo indica, están integradas por dos tipos de socios. El socio capitalista, que aporta el capital para la concreción de la actividad, y el socio trabajador, que aporta el conocimiento, el know-how para llevar el emprendimiento adelante. Ambos socios son ilimitadamente responsables por el capital aportado y responden con su patrimonio personal. Sin embargo, este tipo de sociedades, igual que la sociedad colectiva, no tiene personería jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? Es la aptitud, es la capacidad que tiene la sociedad para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Eso qué significa? Que una sociedad colectiva, una sociedad de capital e industria, no puede, por ejemplo, adquirir derechos. ¿A qué se refiere eso? Que si adquiere un derecho, por ejemplo, comprar un inmueble, no lo puedo poner a nombre de la sociedad colectiva o de la sociedad de capital e industria. Lo tengo que poner a nombre de las personas que lo integran. ¿Por qué? Porque no puede adquirir ese tipo de bienes. No tiene la personería jurídica. Una sociedad de responsabilidad limitada sí tiene personería jurídica y bien puede adquirir un inmueble, por ejemplo. Las sociedades de responsabilidad limitada están formadas por socios que limitan su capital, limitan su responsabilidad, quiero decir, al capital que hayan integrado de esa sociedad. Es decir, que tienen su responsabilidad limitada al capital que integraron. Cada socio recibe el nombre de socio, y la participación se refiere a las cuotas sociales. Bien, las sociedades de capital ya no importa tanto el carácter personal como en el caso anterior, sino que se refiere más al capital de la empresa. Así tenemos sociedades anónimas, que es la sociedad de capital por excelencia, dentro de la cual hoy se incluye, mejor dicho, las sociedades anónimas simplificadas y las sociedades anónimas unipersonales. Las sociedades anónimas, o sea, las sociedades en general, nos pide como condición que para que exista sociedad tiene que haber la unión de dos o más personas. Por eso sociedad, porque tiene que haber más de un socio. Sin embargo, existe un tipo societario nuevo, que es la sociedad anónima unipersonal, donde se permite
constituir una sociedad anónima con una sola persona. Tenemos también sociedades en comandita por acciones y sociedades de economía mixta. Este tipo de sociedades son sociedades con fines de lucro. Existen también, algo que está escrito aquí al pie, sociedades accidentales o en participación. Este tipo de sociedades son uniones de dos o más sociedades con el fin de cumplir un objetivo, prestar un servicio determinado en un determinado momento y lugar. Pero no tienen personería jurídica. Son una sociedad accidental. Se juntan para hacer un determinado emprendimiento. Empresa. Empresa es el nombre que se conoce habitualmente a las sociedades que persiguen un fin de lucro. También a las personas, ¿no? Porque las sociedades es la unión de dos o más personas y que buscan un fin de lucro. Pero también, si no hay dos o más personas, hay una sola persona, no sería sociedad anónima, sería una unipersonal, una persona humana que busca un fin de lucro. En ese caso hablamos de empresa. Y cuando hablamos de empresa, es importante tener en cuenta dos conceptos de empresa, que son muy distintos entre sí, y siempre refiriéndonos a los aspectos contables, que es lo que nos interesa. Por un lado, el concepto de empresa en marcha, donde los estados financieros, es decir, la contabilidad, los estados contables, los preparamos asumiendo de que la empresa va a continuar con sus operaciones por un lapso de tiempo razonable. ¿Y esto por qué es así? Este concepto es importante porque tiene un concepto distinto al de empresa en liquidación. ¿Por qué? Porque la empresa en liquidación valoriza su patrimonio de una manera distinta que una empresa en marcha que no tiene necesidad de vender su patrimonio porque está por cerrar. Es decir, una empresa en liquidación es una empresa que está por cerrar. Y si tengo que evaluar el patrimonio de una empresa que está por cerrar, lo voy a tener que evaluar a valores de mercado, a valores de venta. En cambio, si estoy evaluando una empresa que está en marcha, lo voy a hacer conforme las normas contables que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre. ¿Qué condiciones hacen que una empresa sea en marcha? O sea, yo soy contable, pero no vivo la empresa, no estoy todo el día en la empresa. Yo voy 2 veces al mes. Soy contador o puedo ser un inspector, soy un empleado y no participo de las grandes decisiones del ente. ¿Cómo me doy cuenta de que estamos en una empresa en marcha y no en una empresa en liquidación? Bueno, si vemos que la empresa cuenta con los recursos líquidos suficientes para poder hacer frente a sus compromisos de aquí en el corto plazo, si vemos que la empresa es rentable, si vemos que la empresa continúa conservando sus activos, este es un término que vamos a ver luego, entendido los activos como los bienes que son más importantes para esa empresa. Si soy una empresa que fabrica un determinado bien, que no me desprenda de las maquinarias necesarias para producirlo, por ejemplo. Y que vaya a seguir existiendo en los próximos años. Si yo tengo indicios que me dan la pauta de que esa empresa va a continuar existiendo en los próximos años, entonces no tengo que pensar que se trata de una empresa en liquidación, sino que por el contrario, pensaría que se trata de una empresa en marcha. ¿Qué podría hacer eso? Y podría pensar que tengo clientes que tengan un alto nivel de cobrabilidad, es decir, que no tenga gente que me deje incobrables, que no me paguen, o que la empresa se dedique a prestar un servicio o venda un bien que tenga una buena demanda. Acá nos podemos acordar que hace algunos años, había productos que eran muy buenos, como el BlackBerry, que tiene una gran demanda, y después la gente pasó a usar el iPhone y el BlackBerry y terminó quebrando. Dejó de ser una empresa en marcha y pasó a ser una empresa en liquidación. Entonces tenemos que prestar mucha atención al producto que comercializa la empresa y a la demanda de ese producto para saber si estamos en una empresa en marcha o no.
Cuando una empresa o un negocio no me manda señales, alertas de que puede dejar de ser una empresa en marcha. Y por ejemplo, si encontramos que la empresa tiene muchos procesos judiciales o tiene un pleito judicial que pone en alerta, en alarma, la continuidad de la empresa. Si existen cambios en las leyes regulatorias propias de la actividad del ente, sale una ley nueva que dice que esa actividad es ilícita o algo por el estilo. Hay un cambio en los hábitos de consumo de la población, donde cree que ya consumir el producto que comercializamos nosotros es nocivo para la salud o algo por el estilo. Si la empresa no está atomizada su cartera de clientes, sino que lo tiene centrado en pocos clientes y se pierde algún cliente clave. Tener concentración de clientes no es bueno, porque a veces la continuidad de la empresa depende de un cliente que puede ser clave, y si ese cliente clave deja de ser cliente de la empresa, uno arma toda una estructura empresarial para prestarle el servicio, comercializarle el bien, y después al dejar de ser cliente eso puede amenazar la continuidad del ente. Cuando la empresa tiene problemas laborales importantes, donde tiene una alta rotación del personal, eso puede ser una causa de que la empresa está al borde de dejar de ser una empresa en marcha y pasar a ser una empresa en liquidación. O que la empresa no cuente con los seguros adecuados. Como hay muchos riesgos en la actividad, uno tiene que tratar de asegurarse todo lo que pueda para disminuir, para achicar esos riesgos que pongan en jaque mi posibilidad de continuar la empresa. Uno hace la entidad, el ente, para continuar prestando el servicio a lo largo del tiempo. Para poder brindar el servicio a lo largo del tiempo, entonces me tengo que asegurar de alguna manera u otra que la empresa sea permanente en el tiempo. Yo quiero que mi ente siga siendo una empresa en marcha. Entonces, ¿qué debiera de hacer para que la empresa siga siendo en marcha? Bueno, lo que habíamos dicho antes, mantener un stock adecuado de recursos líquidos. No puedo dejar una empresa sin disponibilidades, porque cuando tenga que hacer frente a las obligaciones inmediatas no va a tener los recursos necesarios. Entonces tengo que verificar que la empresa tenga los recursos líquidos necesarios en el momento adecuado. Lo aclaramos por las dudas. ¿Qué es un recurso líquido? Recurso líquido es un recurso que es líquido de por sí, como puede ser el dinero de moneda de curso legal, la moneda extranjera que es rápidamente convertible en moneda de curso legal, los saldos bancarios disponibles en las cuentas de la empresa son recursos líquidos. Y también podríamos considerar, son recursos líquidos por definición, pero también podríamos considerar como recursos líquidos aquellos recursos que tiene la empresa y que pueden ser convertidos en dinero en efectivo o equivalente sin un gran esfuerzo y sin mediar mucho tiempo. Por ejemplo, podemos tener acciones o títulos públicos que cotizan en bolsa. Entonces esos recursos están no en dinero en efectivo, sino en un título, en una acción, pero que tienen un mercado transparente al que puedo recurrir para venderlos en caso de necesidad de contar con recursos líquidos. Y esa venta no demanda ningún esfuerzo, simplemente le comunico a mi agente de bolsa que me las venda y a las 2 horas tengo el dinero acreditado en mi cuenta. Entonces, a los efectos de considerar un recurso líquido, podríamos decir que sí, que eso es un recurso líquido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces cuando tenemos planificaciones de caja en una empresa, necesitamos planificar con los recursos líquidos que vamos a contar, y quizás la empresa sea grande y tener grandes volúmenes de dinero en efectivo para hacer frente a esas obligaciones no sea la mejor estrategia de
de administración de esos recursos. Entonces convendría tenerlos en recursos que en pequeñas inversiones que nos den una renta y que en caso de necesitar el recurso uno lo puede vender rápidamente. Tendríamos que contratar los seguros que sean necesarios, todos los seguros que existan y que nos puedan cubrir de algún riesgo que pueda poner en jaque, en riesgo, valga la redundancia de las palabras, la continuidad de la empresa, deberíamos de contratarlo. Lo otro también es diversificar la cartera de clientes, entendido como tener una cartera de clientes atomizado sería la situación ideal, en el sentido de que la continuidad de una empresa no dependa de un cliente, sino que todos los clientes, si bien son importantes, pesen por igual. Pero también, para que la empresa siga siendo en marcha, necesitamos revisar periódicamente información que, como vamos a ver luego, recibe el nombre de información contable. Necesito tomar decisiones y para eso necesito información. ¿Para qué me puede interesar a mí saber si una empresa es en marcha o en liquidación? Y es importante saber si una empresa está en marcha o en liquidación, porque si los usuarios de la información contable son los terceros que interactúan con el ente, les va a importar saber si la empresa va a continuar o no. Si un banco tiene pensado prestarle dinero al ente, por ejemplo, va a querer asegurarse que el ente va a seguir existiendo durante el plazo en que le va a tener que reembolsar el préstamo, que va a seguir realizando las actividades sociales y generando las utilidades necesarias para que le reembolse el préstamo. Por eso es muy importante saber si la empresa es una empresa en marcha. Lo mismo nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos ofrecen un trabajo mejor remunerado en otra empresa. Vamos a querer saber si la empresa va a seguir existiendo, porque si me ofrecen un trabajo que gane el doble, pero es una empresa que está en liquidación, ninguno de nosotros va a querer ir ahí, por más que nos paguen el doble, porque en un momento se va a liquidar la empresa y nos vamos a quedar sin trabajo. Por lo tanto, es muy importante saber si una empresa es una empresa en marcha o es una empresa en liquidación. A los fines contables nuestros tenemos que tener en claro que la empresa en marcha se evalúa de una manera y la empresa en liquidación de otra. En contabilidad 1, de acá en adelante, siempre que hablemos de empresa, nos vamos a basar en el supuesto de que estamos en una empresa en marcha, de que no estamos en empresa en liquidación. Es decir, no vamos a ver nada que sea de empresa en liquidación, pero sepan de que existe y en caso de que ustedes tuviesen que actuar contablemente ante una empresa en liquidación, sepan que todo lo que aprendieron acá no va a ser aplicable. Vamos a tener que aplicar otras normas de evaluación y de exposición. Las organizaciones deben desarrollar una actividad orientada al logro de sus objetivos. Esa actividad se denomina ciclo operativo. ¿Eso qué significa? Que cuando creamos una sociedad, una entidad para prestar una actividad con fin de lucro, eso implica la realización de ciertas actividades que son recurrentes, son permanentes, y eso conforma lo que se conoce como el ciclo operativo. Pero también ese ciclo operativo se observa en las otras entidades que no persiguen un fin de lucro, como por ejemplo en un club. Siempre se hacen las mismas actividades en el club para prestar ese servicio, o en la iglesia para prestar el servicio también siempre se hacen las mismas actividades. Entonces, esas organizaciones, ya sean con fin de lucro o sean sin fin de lucro, para lograr esa actividad, necesito realizarlas concatenadamente y esa concatenación de actividades recibe el nombre de ciclo operativo. Entonces, ¿qué es el ciclo operativo? Bueno, en una empresa que sea, por ejemplo, una empresa industrial, tenemos que, ¿de dónde empieza la primera pregunta? Ahí puede empezar en cualquier punto. Por ejemplo, compramos las materias primas, las sometemos a un proceso de producción. Luego del proceso de producción tenemos un producto terminado. El producto terminado lo terminamos vendiendo. Cuando lo vendemos tenemos una cuenta por cobrar.
Luego de tener la cuenta por cobrar, al vencer el plazo que tenía previsto con mi cliente, lo termino cobrando. Cuando cobro tengo el dinero disponible y con ese disponible pago lo que compré. Y así vuelvo a empezar. Es decir, todo el ciclo concluye, termina, muere en la conversión en dinero o en efectivo o su equivalente de todo el circuito ese que yo di. Ahora, todo este circuito, todas estas etapas del circuito, que acá están resaltadas con rojo, como es la compra, la producción, la venta, la cobranza, los pagos, todos esos circuitos, en realidad no es que termina uno para empezar el otro, sino que se van haciendo de manera continua en el ente y se van superponiendo el uno con el otro. Es decir, mientras yo estoy comprando, también estoy produciendo, pero mientras estoy produciendo, también estoy vendiendo, estoy cobrando y a su vez estoy comprando y pagando. Es decir, van dando vuelta todo esto y se van superponiendo el uno al otro. Y estas son las operaciones normales que tienden a satisfacer el objeto social del ente. Y se lo conoce como ciclo operativo. Para desarrollar ese ciclo operativo, el ente, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar capital. ¿Qué es el capital? Vamos a necesitar dos tipos de capital. Por ejemplo, el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Son los recursos que voy a necesitar para afectarlo al ciclo operativo. Voy a necesitar algo de plata para empezar a comprar mercadería, para pagar el alquiler, para pagar los primeros sueldos, entonces esos recursos monetarios, que después, como habíamos visto en la filmina anterior, se terminan convirtiendo en cuentas por cobrar cuando lo vendo, y después de un cierto lapso vuelvo a cobrar en efectivo, se convierte en dinero en efectivo y vuelvo a empezar. Entonces el capital de trabajo, con el devenir del tiempo, deja de ser solo el dinero es en efectivo con el que yo aporto, sino también las cuentas por cobrar de cuando vendí las mercaderías y todavía no me efectivizaron los pagos. Entonces, todo ese recurso monetario que pongo a disposición, que necesito poner a disposición para poner en funcionamiento esa rueda que era el ciclo operativo, es el capital de trabajo. También necesito recursos estructurales para desarrollar ese ciclo operativo, que son bienes que no están destinados a venderlos, a comercializarlos, pero que los necesito para afectarlo al ciclo productivo, es decir, a ese ciclo operativo. Y me estoy refiriendo al capital fijo, que sería los bienes de uso, por ejemplo, las maquinarias, un inmueble determinado, computadoras, un auto, una camioneta, quizá de acuerdo al ciclo operativo, al objeto social del ente, necesite ese tipo de bienes para afectarlo a ese ciclo operativo, que no los voy a comercializar, sino que los voy a utilizar en el proceso, en ese ciclo operativo, y que los tengo que incorporar. Eso se llama capital fijo. Entonces necesito esos dos tipos de capitales, el fijo y el de trabajo, para poder desarrollar ese ciclo operativo que es el objeto social del ente. Ahora bien, tengo esos dos capitales que aportar, ¿no? El capital de trabajo y el capital fijo. Pero ¿quién lo financia? ¿Qué es financiar? ¿Quién lo pone? ¿Quién es el titular? ¿No? ¿De dónde sale eso? Bueno, al principio, cuando se constituye el ente, el aporte de los propietarios. Los propietarios aportan un capital para la constitución de la entidad. Eso sería, por un lado, el primer recurso, la primera financiación de los recursos. No pongo dinero, los propietarios ponen el dinero. Por otro lado, el crédito que me otorga el vendedor del recurso, eso también sería una financiación. Por ejemplo, cuando dice, me dieron financiación porque me lo dieron a pagar, es decir, el que vende el bien me está dando una financiación. Por ejemplo, voy a comprar mercaderías para destinarla al proceso productivo y el vendedor me la da a pagar a 30 días. Hoy me da la mercadería, yo hoy debería pagársela. Sin embargo, hoy me da la mercadería, hoy la puedo volcar al proceso productivo, pero lo voy a tener que efectivizar el pago dentro de 30 días. Tengo 30 días para convertir la mercadería, ponerla, transformarla en un producto terminado, ponerla a la venta, comercializarla, venderla, esperar a cobrarla y para pagar esa deuda. Tengo 30 días.
Entonces tengo ese mayor capital, que es la mercadería que me están entregando y que todavía no pagué. Eso es un crédito que me está dando la persona que me lo vendió. Es decir, me lo está financiando. Ese recurso está financiado por los proveedores. Y después, bueno, si es un ente que persigue un fin de lucro, o aunque no persigue un fin de lucro, pero al realizar esas operaciones sociales tendientes a satisfacer el objeto social del ente, voy a obtener resultados. Que siempre voy a tratar de que sean positivos. ¿Qué son resultados positivos? Bueno, el resultado positivo, voy a tener resultados que son positivos y resultados que son negativos. Es decir, resultado positivo ganancias, resultado negativo pérdidas. En una empresa voy a tener operaciones que me dan un resultado positivo y operaciones que me dan un resultado negativo. Hago una venta, tengo un resultado positivo. Pago la luz, tengo un resultado negativo. Pago un sueldo, tengo un resultado negativo. Cobro intereses de un plazo fijo, tengo un resultado positivo. Bueno, voy a tratar por todos los medios, que es lo que nos pasa a todos nosotros, que los resultados positivos sean mayores a los resultados negativos. El neto va a dar el resultado del periodo. Y ese resultado, si es positivo, va a aumentar mi patrimonio. Porque si yo tenía un patrimonio de 1.000 pesos, hago operaciones sociales y al año tengo 100 pesos de ganancia, en mi patrimonio tenía 1.000. Y ahora como gané 100, tengo 1.000 más los 100 que gané, tengo 1.100. Entonces, el resultado de las operaciones sociales, si es positivo, financia recursos. Es una fuente de financiación, las ganancias que voy obteniendo. Ahora, si el resultado de las operaciones fuera una pérdida, por el contrario, me resta financiación. Es lo que nos pasa un poco a todos nosotros. Tenemos 1.000 pesos, pero si resulta que ganamos más plata, financiamos más bienes, ¿no? Nos aumentan el sueldo al doble, nos conseguimos un empleo que nos paguen el doble. Entonces podemos financiar más recursos. Tenemos para comprarnos más ropa, para salir a pasear, para ir de vacaciones a lugares más caros. Es decir, ¿con qué lo financiamos? Y con nuevos resultados, con resultados del ente que sean mis resultados, ¿no? Que voy generando, tengo más ganancia, gano más plata, puedo financiar más. Ahora bien, administrar los recursos. Todo ente, para llevar a cabo su objeto social, tiene que realizar una actividad que es la administración. La administración está a cabo por un administrador, el administrador del ente. Y el ente tiene que ejercer la administración a través de ese administrador que va a administrar, ¿qué cosa? Esos recursos. Y los recursos tienen una característica, que son escasos, no son ilimitados. Entonces el administrador, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que combinar esos recursos, los recursos del ciclo, los recursos del capital de trabajo, los recursos del capital fijo, lo va a tener que combinar de la mejor manera posible para obtener el mejor resultado posible. Entonces yo esos recursos los puedo combinar de distintas formas, pero el administrador va a buscar la manera de maximizar esa combinación o de encontrar una combinación que le dé el resultado óptimo, el mejor resultado. Toda esa es tarea del administrador. Eso es la actividad que hace el administrador. Pero ¿qué pasa? Luego de un cierto tiempo, el administrador se da cuenta que tenía que cumplir un cierto objetivo, que era lo que él se planificó. Este año quiero lograr tener este resultado, quiero lograr tener esta participación en el mercado, quiero lograr salir con una nueva colección o desarrollar un nuevo producto. No se planifica el año. Y luego, durante el transcurso del año, realiza esas operaciones sociales tendientes a obtener ese resultado buscado, y cuando obtiene ese resultado buscado, lo controla, es decir, contrapone lo que planificó, que él quiso ganar, contra lo que realmente obtuvo. Y de ahí compara qué era lo que yo quise lograr, qué es lo que logré. Y compara. Y de esa comparación surgen desvíos, que pueden ser positivos o negativos. Y los analiza, que es lo que hacemos todos nosotros. ¿Y para qué los va a analizar? Los analiza para tomar decisiones.
decisiones que me van a servir en el futuro para tomar acciones correctivas. Entonces el tercer punto de la administración de recursos es justamente tomar decisiones en base a ese control que efectuamos en el punto anterior. La definición de contabilidad. La contabilidad es un sistema, la contabilidad forma parte de un sistema de información del ente, justamente para poder hacer esa comparación de lo que realmente aconteció. La empresa se vale de un sistema de información. Ese sistema de información está formado por distintos sistemas de información del ente. Uno de ellos es el sistema contable. ¿Qué hace el sistema contable? El sistema contable, como todo sistema, procesa sistemáticamente datos, en este caso datos contables. Y luego de ese procesamiento me da información, en este caso contable. Bien, ¿cuáles son los datos contables que procesa el sistema contable? El patrimonio del ente y su evolución a través del tiempo, los bienes en poder de terceros, los bienes de terceros en poder del ente, quise decir, y ciertas contingencias. Todo eso es el input que entra al sistema contable, se procesa sistemáticamente y me brinda información contable que resulta útil para tomar decisiones, para poder controlar el patrimonio del ente, las decisiones que habíamos dicho antes, ¿no? Me da información de cómo me fue en la gestión del ejercicio para poder tomar una decisión correctiva en base a lo que yo planifiqué. Para poder controlar el patrimonio del ente. Me dice, por ejemplo, en caja hay 10.000 pesos. Entonces puedo ir a la caja, hablar con el responsable, pedirle la plata y contar si efectivamente hay 10.000 pesos. Tiene que haber 10.000 pesos. Entonces me da un elemento de control para poder controlar al responsable, para poder controlar el patrimonio del ente. Lo mismo pasaría con el stock de inventarios. El stock de inventarios me da cuánto es el valor del stock de inventarios y podría ir al responsable de almacenes y verificar que exista realmente ese stock de inventarios en lo que dice la contabilidad se condiga con lo que está en la góndola, en la estantería. Me va a dar información contable para dar cumplimiento a ciertas obligaciones legales y me va a dar información contable, por ejemplo, para confeccionar un estado contable para cumplir con lo que me pide la DGI, la Inspección General de Justicia o algún otro organismo. Y para suministrar información a terceros. Hay terceros que interactúan con el ente y que necesitan satisfacer necesidades de información contable. Y esas necesidades de información contable son necesidades heterogéneas. Cada uno tiene su propia necesidad de información. Bueno, el sistema contable nos va a producir informes contables que se van a proporcionar a esos terceros para que satisfagan esa necesidad de información que tienen respecto del ente. ¿Cuáles serían esos terceros interesados? Y, por ejemplo, podría ser un banco que esté interesado en prestarle dinero al ente. Entonces, es importante saber si el ente va a tener una capacidad de poder devolver ese dinero. Entonces, qué mejor que leer cómo viene evolucionando el estado contable a través del tiempo, como para poder determinar si el ente va a poder devolver el capital que se le presta. Por lo tanto, y en base a lo que hemos dicho antes, la contabilidad termina siendo una disciplina técnica que, a partir del procesamiento de la composición y evolución del patrimonio neto, los bienes de terceros en poder del ente y de ciertas contingencias, que son los datos contables, produce información expresada en pesos, y sí, porque eso es la información contable, información expresada en pesos, no en unidades, que sería no contable, para la toma de decisiones y la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para controlar los bienes del ente y para cumplir con las obligaciones del ente. Bueno, y acá un poco la definición, o tratándonos de aproximar, dijimos que era una técnica la contabilidad, pero ¿por qué no es una ciencia? Bueno, hay toda una discusión a nivel doctrinario, si es ciencia, técnica o arte. Están seguros que arte no es, pero la discusión se centra si es ciencia o técnica. No vamos a entrar en esa disquisición hoy por hoy, vamos a decir que es una técnica, pero para conocimiento de todos nos limitamos a decir que la ciencia se refiere al conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de validez universal fundamentados en una teoría referente a verdades generales.
La ciencia se sustenta en un supuesto a partir del cual se deriva el resto de los conocimientos. El resto de los conocimientos científicos. Si uno demuestra que esa verdad no es tal, esa verdad en la que se basa la ciencia no es tal, se cae todo el andamiaje, todo el conocimiento científico. Ejemplo, si uno basa la ciencia económica, se basa en la escasez de los recursos. A partir de ahí se derivan las leyes de la oferta y la demanda, donde sabemos que si un bien es escaso, aumenta de precio, y si un bien es abundante, baja de precio. Si alguien demostrara, a partir de ahí todas las leyes económicas, ¿no? Pero si alguien demostrara que los bienes no son escasos, se caería todo ese andamiaje teórico que se creó a partir de ahí, y habría que empezar de vuelta de cero con ese conocimiento científico. ¿Sí? Lo mismo con la ciencia, la teología. Todo basa a partir del supuesto de que Dios existe. Si Dios existe, es válido todo el desarrollo que se hace la teología. El tema está que si alguien viniese algún día y demostrase que Dios no existe, se caería todo ese conocimiento como nivel científico. En cambio, la técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte. Es el procedimiento, el cómo hacer las cosas. Y nosotros este video lo estoy grabando de nuevo porque no se grabó la primera clase y de paso lo ayorné un poco. Pero hemos visto en la segunda clase que justamente en el modo de llevar la contabilidad, el Código Civil y Comercial nos establecía que nos teníamos que basar en las cuentas deudoras y acreedoras, lo que yo les anticipé, que eso se trata en realidad de lo que conocemos como la partida doble, es decir que la técnica sobre la cual nos vamos a basar para hacer las registraciones contables es la técnica que nos provee la partida doble. Por eso la contabilidad es una técnica. El arte es la pericia o habilidad para usar esos procedimientos o recursos, es decir, el arte es la capacidad que tiene cada contador, cada contable, para realizar un estado contable, para hacer una actividad contable o la que se trate. Es la capacidad que tiene la persona. Entonces la contabilidad no puede ser un arte, porque tiene normas técnicas que tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que la información contable que se produzca, sea cual fuese el contable que la realice, si está referido al mismo ente del mismo tiempo, debería dar el mismo resultado. El sistema contable procesa datos contables para producir información contable. Pero, ¿cuál es la característica de la información contable? La característica de la información contable, el tema es que la información contable es mucha y yo tengo que volcarla de manera de satisfacer todas las necesidades de información contable. Entonces, una de las cualidades es que sea relevante, es decir, poner de toda la información contable que tengo, poner la que sea importante, no la que sea no importante. Ponerla agrupada de manera tal de poner información que me dé una idea de globalidad del ente a un determinado momento, tiempo y lugar. Eso es relevante, que sea importante, objetiva. ¿Qué significa que la información contable sea objetiva? Que la información contable haya sido preparada sin tener en cuenta sesgos u opiniones personales del contador que pudieran influir en la determinación o en la medición de los resultados del ente. Es decir, que lo tienen que realizar objetivamente, aplicando ciertas técnicas y procedimientos que aseguren de que el resultado no está teñido de ninguna subjetividad, es decir, que pudiera llegarse a dar lugar a que el resultado hubiese sido otro de haber tenido en cuenta otras operaciones o habérselo medido de otra manera. La oportunidad. ¿Qué es la oportunidad de la información contable? La información contable tiene que ser oportuna, es decir, tiene que ser proporcionada a los usuarios de la información contable en momento oportuno. Si estamos en el año 2021, es importante
entregar la información contable a los 2 o 3 meses de la fecha de cierre del ejercicio económico. Eso sería oportuno. De nada serviría que en el año 2021 entreguemos la información contable del año 2004, porque pasaron 17 años y ya no nos serviría para tomar decisiones. La información contable tiene que ser precisa, no exacta. Exacta no, pero tiene que ser precisa, no tiene que ser vaga. Tiene que ser íntegra, es otra cualidad de la información contable. Es decir, la integridad se está refiriendo a que no falte información, que no esté incompleta, que esté completa, que si informo las ventas, que haya efectuado previamente el control de que no falte ningún comprobante de venta de contabilizar. Estoy asegurándome que sea íntegra, que sea toda la que tiene que ser, que sea clara. ¿Por qué? Porque los usuarios de la información contable son muchos y tienen muchas necesidades de información y todos tienen distinta formación, entonces tienen que estar expuesta de manera tal que todas las personas con un cierto grado de nivel de instrucción puedan interpretar con claridad la información, el sentido que busca transmitir esa información contable. Que sea suficiente. ¿Qué significa que sea suficiente? Que esa información contable que se vuelca, al haber tanta información que es susceptible de informarse, de proporcionarse, que sea suficiente para que el usuario de la información contable se haga de una idea de la situación patrimonial, económica y financiera del ente. Que sea verificable. Que sea verificable significa que se pueda verificar, que haya una correspondencia entre las cifras que vuelca la información contable con la documentación de respaldo, que se pueda verificar, que se pueda comprobar que los números que vuelca la información que proporciona el informe contable tenga su correlato en la documentación contable que sirve de respaldo. Que sea confiable, volvemos a lo mismo, que sea objetiva, sería confiable, que se pueda confiar en la información que está ahí, que no esté sesgada, que sea practicabilidad, que me sirva a mí para hacer predicciones, para que pueda hacer cuentas, relacionar una cifra con la otra, para hacer predicciones, para hacer análisis, para hacer cotejos, correspondencias entre una y otra. Que sea útil, que sirva para algo, que pueda servirle a algún usuario saber esa información, porque si la información no satisface ninguna necesidad de información, no es útil. Que sea productiva, se está refiriendo a que la información contable tiene que brindar una utilidad al lector de la información contable. Pero no hay que olvidarse que la información contable para su producción necesita de costos. Cuanto más grande es el ente, cuanto más elaborada es la información contable que se requiere, mayor es el costo de producción de esa información contable. Entonces la información tiene que ser productiva, es decir, los beneficios de producir esa información contable que se solicita tienen que ser superiores al costo de su producción. Si el costo de producir una cierta información contable fuese superior a la utilidad que proporciona, sería información contable improductiva. Pertinencia significa que la pertinencia que corresponda al ente, que la información sea pertinente, que tenga que ver con lo que quiero transmitir. Si quiero transmitir cómo está la situación patrimonial, económica y financiera, la información tiene que ser pertinente para que me sirva para transmitir esa noción de situación patrimonial, económica y financiera del ente y no brindar información que no busca cubrir esa necesidad. Y la predictibilidad es que la contabilidad como sistema de información contable, como que viene de datos contables procesados, es decir,
la historia de la empresa, a pesar de eso que me dé información histórica que me sirva para poder hacer predicciones a futuro.